This is the air I breathe. Your holy breath. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte saludo desde Casa de Oración para las Naciones, esperando que todos se encuentren muy bien en casa. Y bueno, pues esta tarde queremos compartir con ustedes un mensaje que yo creo que es muy importante en este tiempo donde todos estamos en casa, en familia. Y bueno, pues antes que nada me gustaría orar por cada uno de ustedes para que Dios sea el que hable en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí en su hogar, cierre sus ojos, tome de la mano a alguien que tenga a un lado suyo y vamos a levantar esta oración al Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en ese tiempo. Sabemos que todo lo que viene, Señor, por delante son bendiciones y sabemos que todas las cosas, Señor, para los que te amamos, nos ayudan a bien, Padre. Te pedimos que esta palabra del día de hoy venga a ser de edificación a nuestras vidas, pero sobre todas las cosas que nos enseñes, Padre amado, a conocerte mucho mejor a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a tener un tiempo de series, un tiempo de devocionales, digámoslo así, los días jueves por la tarde-noche. Y el primero que quiero tocar en este punto con ustedes sería en la intimidad, ya que en ese tiempo que estamos en casa es importante que podamos tener un tiempo de intimidad con Dios, tanto en lo personal como en lo familiar. Entonces quiero leerles algo, y es que cuando hablamos de la intimidad con Dios, es porque sabemos y reconocemos que necesitamos de Él. Amén. El tener el querer conocer más de Dios, el tener hambre de Dios, siempre nos va a impulsar y nos va a llevar a querer buscar más su presencia, a querer saber quién es Él, y sobre todas las cosas sabemos que Dios se encuentra en la intimidad. Entonces, ahora, entender por intimidad con Dios no es algo místico o que usted diga algunas palabras mágicas para que la presencia de Dios se manifieste. Realmente es algo tan simple como reconocer que nosotros necesitamos de Él y que tenemos que buscarlo todos los días. ¿Amén? Entonces yo creo que si Jesús pudiera publicar algo en Facebook, poner un estado donde diría: mi novia me deja en visto, ¿no? Donde obviamente reconociendo que Jesús es el novio y nosotros como iglesia somos la novia. A veces hablamos con Dios, oramos a Él y hablamos tanto que se nos olvida escuchar la respuesta. A veces hablamos tanto con Dios y oramos tanto a Él que se nos olvida escuchar la respuesta de Dios y prácticamente pues lo dejamos en visto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría entrar con esto y me gustaría que fuéramos al Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6, que dice lo siguiente: He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, vemos que Dios anhela estar con nosotros. El anhelo de Dios es estar con nosotros en la intimidad, es estar, conocernos cara a cara, saber quién es Él, saber quién soy yo, pero sobre todas las cosas, y algo que a mí me inquieta mucho, es saber que en la intimidad entramos completamente desnudos a su presencia. Entramos sin prejuicios, entramos sin temores, porque hay una confianza en Dios. Amén. Entonces quiero que hoy entendamos lo siguiente, y es que tenemos que buscar a Dios en medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia que hemos estado viviendo en el país y en todo el mundo. A veces la gente no entiende esto, pero Dios hace unos días me hablaba de lo siguiente, y es que Dios metió a sus hijos en todo el mundo, los metió para que estuvieran en intimidad con Él, no para perder el tiempo, no para preocuparse por lo que había de venir, sino para entrar en intimidad con Él, porque su palabra dice que en lo íntimo Él nos revela lo secreto. Entonces yo creo que Dios quiere en ese tiempo manifestarse a nosotros de una manera extraordinaria, pero para eso la iglesia tiene que estar preparada, y la mejor forma es de entrar en intimidad. Ahora, hay cosas muy interesantes que yo quiero hablar con ustedes, y quiero dejar como un punto muy importante, y es que Dios habla con todos. Eso quiero que quede bien claro. Dios habla con todos, pero solo mantiene conversaciones largas y continuas con sus amigos íntimos. Amén. Es indiscutible que cuando tú hablas o oras con Dios o para Dios, Él siempre te va a escuchar, siempre te va a responder, pero solamente Dios mantiene conversaciones largas y continuas con sus amigos íntimos, recordando que Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Entonces, quiero hacer dos preguntas aquí. ¿Nosotros somos íntimos de Dios? Ahí lo que yo quiero que usted reflexione en esto. ¿Usted es íntimo de Dios? ¿Y cómo podemos ser íntimos con Dios? Amén. Porque una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocerle a Él.
Una cosa es saber que Jesús es bueno y otra cosa es que se nos revele la bondad de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo buscamos esto? Quiero contestar esas preguntas de cómo puedo llegar a ser un íntimo con Él, cómo puedo llegar a ser una persona íntima con Dios como lo hizo Moisés. Si usted recuerda en el Éxodo capítulo 3, usted encuentra ahí que Moisés tuvo su primer encuentro con Dios. Y cuando él tuvo su primer encuentro con Dios, Dios sabía quién era Moisés, pero Moisés no sabía quién era Dios realmente a ciencia cierta. Entonces, cuando él tiene un encuentro con él, personal, cara a cara, Dios le empieza a revelar secretos. ¿Por qué? Porque él estaba dentro de su presencia en la intimidad, donde solamente estaba él y Dios. Entonces, vamos a leer, quiero que lea conmigo Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 13, que dice lo siguiente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí Jeremías nos habla tres aspectos muy importantes. El número 1 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Punto número 1, ¿qué tengo que hacer para ser un íntimo con Dios? Número 1, orar. La oración es la llave para poder entrar en la intimidad con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo lo siguiente: entra a tu cuarto, a tu aposento secreto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto es quien te va a recompensar en público. Entonces, vemos que la oración es la llave para entrar en la intimidad con Dios. Amén. Ahora, punto número 2, dice aquí: y me buscaréis y me hallaréis. Eso me dice a mí que hay que buscarlo a Él con todo, hay que buscarlo a Él, más que buscar su favor, más que buscar los dones, más que buscar algo de parte de Dios, tenemos que buscarlo a Él, porque cuando buscamos a Dios y lo encontramos como prioridad a Él, todas las cosas van a ser añadidas. Llámese milagros, sanidades, prosperidad, todo eso son añadiduras, siempre y cuando yo busque primeramente a Dios. Punto número 3, ¿qué debo de hacer? Buscarlo con todo el corazón. Jesús no busca tus palabras, eso quiero que quede bien grabado en tu corazón en ese tiempo que estás en casa. Jesús no busca tus palabras porque Él ya las conoce. Jesús lo que busca son tus hechos. Quiero que veas conmigo Mateo capítulo 15, versículo 8, dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces nos está hablando la palabra que hay mucha gente que ama a Dios, que honra a Dios, pero solamente de palabras. Los hechos son muy diferentes a lo que dicen. Entonces, nosotros podemos decir: yo quiero conocer a Dios, quiero saber quién es Dios, quiero conocer más de Él, pero solamente si lo dices no vas a provocar nada. Tienes que hacerlo, amén. Tienes que buscarle, provocarle en la intimidad, provocarle en la oración, provocarle en el ayuno, entrar con Él y desnudar tu alma en oración. Y ahí es donde Dios se va a empezar a revelar a tu vida. Número 1, ¿qué es lo que voy a sentir? ¿O qué es lo que yo voy a vivenciar cuando la presencia de Dios esté en el lugar de intimidad conmigo? Número 1, lo primero que Dios va a hacer es que Él va a confrontarte. Él va de alguna manera a revelar tus pecados a tu interior. La palabra dice ahí que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Y cuando entramos a la presencia de Dios en la intimidad, lo primero que Dios hace es convencerte a ti que estás en pecado, que estás en error y que necesitas de Él. Amén. Número 2, ¿qué es lo que voy a encontrar cuando entro en intimidad? Lo que yo voy a encontrar es paz. Cuando entramos en intimidad voy a encontrar paz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios que nos entrega lo que el mundo no nos puede dar. Y usted lo puede ver el día de hoy. El mundo está en crisis, el mundo tiene miedo, el mundo está preocupado por qué va a pasar, el mundo está preocupado por si se puede enfermar o no. Pero lo que realmente nos debe de importar y debemos de buscar es la paz de Dios. Y recordemos que la paz no es algo, sino que la paz es alguien. Y es el príncipe de paz, que es Jesucristo. Amén. Ahora, algo muy interesante de eso es que para poder ser íntimos con Dios tenemos que entrar a nuestro aposento secreto a orar y desnudar nuestra alma, entrar con toda la vulnerabilidad, sabiendo que delante de Dios todas las cosas son desnudas, delante de Dios todas las cosas son visibles. No podemos entrar y pretender mentir a Dios o pretender como que nada pasa, cuando sabemos que realmente estamos entrando a su presencia o estamos entrando en la intimidad porque queremos conocer más de Él. Yo quiero que por un momento pienses en esto. Cuando Moisés empezó a conocer a Dios, llegó un momento en el que Moisés le dijo: yo no voy a ir o no voy a salir de este lugar si tu presencia no va conmigo. Moisés reconocía que lo que realmente le daba a él la victoria y la seguridad y la paz
a donde él iba a ir, es que la presencia de Dios lo iba a acompañar. Y la presencia de Dios, ¿dónde se intima? ¿Dónde se encuentra? En la intimidad, donde solamente estás tú y Dios. Amén. Ahora, ese es el tiempo, actualmente hablando, es el tiempo donde estamos en casa, donde estamos de alguna manera en nuestro aposento, y tenemos que entrar en intimidad con Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que estar ahí. Quiero que volvamos a leer el Salmo 51, versículo 6, dice: he aquí tú amas la verdad. Primer punto, lo que Dios ama es la verdad. Y ahorita en ese tiempo tenemos que entrar, tanto individual como familiarmente, en oración, y decirle al Señor: tú amas la verdad, y la verdad es que necesitamos de ti en ese tiempo de crisis. Necesitamos de ti no solamente ahorita, sino siempre. Ahora, dice aquí: tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo primero que Salomón pidió cuando se le entregó el reinado fue sabiduría, porque Salomón sabía que sin sabiduría, un hombre sin sabiduría es un hombre que no sabe dirigir, un hombre que no sabe gobernar, un hombre que no sabe absolutamente nada. Lo que tenemos que buscar es la sabiduría de Dios. Pablo dijo lo siguiente, y dijo que tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde se me va a dar a mí la sabiduría que viene de lo alto? En la intimidad con Dios, en lo secreto. Me gusta mucho cómo el profeta Daniel, cuando entra a orar, porque el rey en aquel tiempo le dijo: tuve un sueño y necesito que me interpreten ese sueño. Daniel dice que fue con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y les dijo lo que el rey quería, y le dijo: ayúdenme a orar. Y Daniel dice que se puso a orar, y en la madrugada, en lo íntimo, le reveló lo secreto. Entonces, ¿dónde encontramos la revelación? ¿Dónde encontramos la intimidad, las respuestas de Dios en su corazón? Las encontramos en lo íntimo y en lo secreto. Ahora, hay algo bien interesante de todo esto, y es que tenemos que entender que Dios siempre va a estar disponible para nosotros. Siempre. Su palabra dice: porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Eso implica hoy, mañana y siempre. Amén. Tenemos que saber que donde yo decida hablar con Él, intimar con Él, Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos, a respondernos, pero sobre todo va a estar dispuesto a ser un amigo íntimo con nosotros. Ahora, te quiero dar algunos consejos para comenzar esta vida de intimidad con Dios, porque es importante que empecemos a formar nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas reglas en nuestro día con día. O yo creo que tal vez hoy lo estás viviendo en casa, tal vez estás en casa y te levantas temprano y quisieras estar acostado todo el día, pero pues en casa te pueden hacer cosas, ¿verdad? Y empiezan a cambiar hábitos, empiezan a cambiar hasta modo de comer, empieza a cambiar tu hábito, en muchas cosas cambian. Entonces, lo que tenemos que buscar en ese tiempo de cambio, de transición, porque realmente la cuarentena o el número 40 significa eso, transición, un cambio, quiero que hagamos lo siguiente. Número 1, tenemos que buscar un lugar específico para orar. Si es individual, busca un lugar específico, ya sea tu cuarto o tu oficina, un lugar secreto ahí que solamente puedas estar tú un tiempo con Dios. Entra en ese lugar, porque entrando en ese lugar lo vas a asignar como un lugar, como un altar de adoración. Lo vas a asignar como un altar donde ahí vas a estar solamente tú y Dios, nada más. Quiero que busques ese lugar secreto, si es en lo personal, donde solamente puedas pasar tiempo tú y Dios, nada más. Y si lo haces como familia, que sea en un lugar donde habitualmente estén todos juntos en oración y leyendo la palabra. Puede ser en tu sala, en tu comedor, pero lo importante es que si lo haces como familia, que todos estén unidos en un mismo sentir y en un mismo propósito. Recordemos Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Dice la palabra que todos estaban juntos y unánimes, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Punto número 2, ¿qué tengo que hacer? Quitar todo aquello que te estorbe, quitar todo aquello que te robe la atención. Si tú estás en tu aposento secreto y estás orando y tu teléfono está vibrando o está llegando notificaciones o está sonando el teléfono, no te va a dejar concentrar. Tienes que apagarlo o ponerlo en modo avión o silenciarlo totalmente para que nada ni nadie pueda interrumpir tu tiempo con Dios. Hace un tiempo estaba yo leyendo un libro del pastor Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo, se lo recomiendo que lo lean, es un libro extraordinario. Y hay una parte que me impacta mucho donde él es un adolescente y está en su cuarto orando, teniendo intimidad con Dios, y su mamá le habla para comer.
Y él narra lo siguiente y él dice que cuando él se iba a levantar para ir a comer, el Espíritu Santo le dice que se quedara con él un momento más. Y quiero que usted imagine eso en su vida, que el Espíritu Santo te pida a ti que te quedes un tiempo más, un momento más con Él. Porque quiero que entiendas esto, tu Dios no es un Dios literario, tu Dios no es un Dios de historia, tu Dios es un Dios vivo y verdadero, un Dios que interactúa contigo, un Dios que si tú hablas, Él te responde. Y ese Dios es el que te va a pedir tiempo a ti. ¿Sabes por qué? Porque Él es el todo. Él es el Cronos, Él es el Kairos, Él es el tiempo, para Él es la eternidad. Y algo importante que Él necesita es tu atención, es tu tiempo. Por eso Dios siempre va a estar buscando tu atención, siempre, a cada momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar todo aquello que estorbe, que todo aquello que me robe la atención al estar en la presencia de Dios. Y punto número 3, muy importante, tener a la mano un cuaderno y una pluma donde puedas tú apuntar lo que Dios te hable en ese momento. A veces Dios habla como susurro. Yo me acuerdo mucho cuando leemos Primera de Reyes, cuando encontramos al profeta Elías que se va al desierto caminando 40 días, llega al monte, ahí, el monte de Dios, y dice que entró a una cueva y estaba él ahí orando, y dice que primero hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después hubo un gran fuego y Dios no estaba en el fuego. Después hubo un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Y dice Elías al final, pero hubo un susurro. Y en el susurro ahí estaba Dios. En la cosa más simple, ahí es donde Dios se manifiesta. A veces nosotros queremos o pensamos que el hecho de entrar en intimidad o entrar en tu cuarto, como que ese cuarto se va a llenar de luz, van a bajar ángeles y van a hablar contigo, y te imaginas eso, y cuando entras a tu cuarto y no ves nada de eso, te desanimas. Y es que Dios siempre te habla en las cosas más simples, en las cosas más diminutas, y Dios te va a hablar. Aunque te voy a decir una cosa, cuando tienes una visitación de Dios, ciertamente, se te puede manifestar Dios como una teofanía, se te puede manifestar Dios de una visión, revelarse Él a ti, claro que se puede, pero quiero que entiendas eso, si eso no pasa, no tienes por qué sentirte mal, Dios se va a manifestar a tu vida en lo más simple. Ahora, cuando tengas estos 3 puntos asignados, un lugar donde orar, que nada robe tu atención y que tengas un cuaderno para apuntar lo que Dios te hable, necesito que entres en un tiempo de oración y de ayuno, porque la intimidad con Dios es tan sublime que necesita que nuestro sentido espiritual esté abierto al 100%. Nuestro espíritu necesita estar sensible a su presencia para cuando entremos a nuestro lugar secreto, a nuestro aposento en la intimidad, Dios pueda manifestarse. Entonces, en ese tiempo que estás en casa, toma horarios. Yo en lo personal tengo horarios para orar. No sé si se alcance a ver, pero tengo horarios desde las 6 de la mañana, ahí las 6 de la mañana, 12 de la tarde, 7 de la mañana, 6 y media de la mañana y 12 de la noche. Y cuando trabajo, pues 2, 3 de la mañana también estamos orando. Entonces, hazte un hábito, pon tu alarma y prográmate para orar. Y vas a ver el cambio que hay. Yo me acuerdo mucho cómo Daniel decía que él oraba 3 veces al día, en la mañana, en la noche y en la tarde. Él siempre estaba orando, oraba por Jerusalén, oraba por su nación. Y yo creo que Dios quiere que en ese tiempo de crisis mundial, Dios necesita a la gente de la iglesia que se levante a orar de mañana, de tarde y de noche, orando por su país, orando por su nación, orando por todo el mundo entero. Créeme que Dios va a asignar gente específica en ese tiempo para proclamar su nombre, para hablar de un Dios vivo. Entonces, pero eso Dios te lo va a revelar a ti en la intimidad. Después vamos a hablar acerca de cómo es que Dios te revela las cosas. Pero te voy a adelantar algo. Para que Dios te revele algo, primero tienes que entrar en la intimidad, y la intimidad se logra a través de la oración. Si no hay oración, no va a haber intimidad, y si no hay intimidad, no va a haber revelación. Pero cuando tenemos oración, intimidad y revelación, lo siguiente que viene después es la manifestación de las cosas de Dios. Amén. Entonces, en ese tiempo que estamos de cuarentena, que estamos de alguna manera guardados en casa, tenemos que guardarnos también en oración, en ayuno, en consagración, y buscar sobre todas las cosas su presencia. Asigna un lugar específico, asigna un espacio para poder tener tiempos con Dios. Algo que quiero puntualizar en esto es que yo veo a Jesús
de alguna manera como Él siempre sacaba tiempo para todo. Lo vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces vemos que Jesús, a pesar de que una noche anterior hizo milagros, sanidades, porque si leemos del capítulo 1, versículo 29 al 32 en adelante, encontramos que Jesús toda la noche se la pasó orando y sanando enfermos y liberando endemoniados. Pero él seguramente en su carne, él estaba cansado. Pero él sabía que tenía que recargar fuerzas, tenía que recargar su espíritu. ¿Y cómo lo iba a hacer? En la intimidad. No pretendamos de alguna manera querer ministrar, querer orar por alguien cuando no hemos entrado en un proceso de intimidad con Dios. Si tu predicación carece de poder, así de simple, si tu predicación carece de poder, obviamente tus palabras van a carecer de evidencia. Amén. Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su palabra, pero su evidencia era que sanaba enfermos, limpiaba leprosos y echaba fuera demonios. Pero eso lo hacía donde Jesús, siempre en la intimidad. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió de ahí y se fue a un desierto y allí estaba orando. Entonces necesitamos de alguna manera en ese tiempo asignar funciones en nuestra vida, que digamos: tengo que orar a tal hora, tengo que leer a tal hora, tengo que ayunar a tal hora, para cuando esta cuarentena termine manifestar el reino de Dios afuera en las calles. Tenemos que decirle al mundo, cuando salgamos de todo esto, que quien hizo posible todo esto fue Dios. Fue Dios quien hizo posible que toda la gente que de alguna manera vamos a seguir predicando, vamos a seguir estando aquí, es gracias al poder, al amor y a la gracia de Dios. Entonces, yo quiero que esto quede guardado en tu corazón. Quiero que esta primera enseñanza que vamos a subir, quiero que quede guardada en tu corazón, la intimidad. Porque en la intimidad vamos a encontrar revelación, vamos a encontrar los secretos de Dios guardados en su corazón. En la intimidad, sobre todo, fortaleces tu comunión con Dios. Algo muy importante es la comunión. La palabra comunión significa koinonia, que es estar conectado con Dios. Tú básicamente conectado a una esfera espiritual. Entonces, pero eso es donde lo encuentro. La comunión se va a encontrar en la intimidad. Una relación donde no hay comunión, una relación donde no hay este cambio de palabras, de conversación, es una relación que está destinada a desaparecer. Entonces nosotros como seguidores de Jesús tenemos que tener una relación firme, una relación estable, pero sobre todo que esta relación nos lleve a tener una intimidad con Dios, conocer mejor a Dios, saber quién es Dios y sobre todas las cosas conocer el corazón de Dios. Hay una frase que hace mucho quedó grabada en mi corazón de un amigo que decía que cuando pecas no rompes una regla, cuando pecas rompes el corazón de Dios. Y eso cómo lo sabemos: cuando conocemos qué tan sensible puede ser Él, cuando conocemos qué tan sensible es su presencia, cuando conocemos que con cualquier cosa que digamos o que hagamos podemos lastimarlo. Eso, ¿sabes dónde lo conoces? Cuando entras en intimidad. Cuando entras en la intimidad lo conoces a profundidad. Entonces yo necesito que en ese tiempo que estamos en casa entremos todos en oración, entremos todos a orar, y sobre todas las cosas que pongamos nuestra carga, nuestra ansiedad, que pongamos todo aquello que nos está agobiando en las manos de Dios. Entonces, por último, quiero orar por ti ahí en casa. Me gustaría que extendieras tu mano ahí en casa y que tomaras a alguien que esté junto de ti, y quiero orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor, en ese tiempo que tú nos has permitido estar compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos enseñes, Padre, a tener intimidad contigo, que nos enseñes, Padre, a guardarnos para ti en ese tiempo. Queremos conocer tu corazón, queremos conocer, Padre, los secretos que hay en ti, Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de ellos, Padre, que está viendo este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que guarde sus vidas, guarde a sus familias, pero sobre todas las cosas que puedan tener una experiencia vivencial con tu presencia, una experiencia con el Espíritu Santo, Señor. Que en la intimidad podamos, Padre, conocerte mejor. En la intimidad podamos, sobre todo, desnudar nuestra alma, Padre, como lo decía Juan el Bautista, que haya menos de mí para que más de ti empiece
empieza a crecer en mí, Señor. En el nombre de Jesús oro por cada uno de ellos, por sus familias, sean bendecidos, prosperados, Padre, y sobre todas las cosas, Señor, enciende un fuego en sus corazones por buscarte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues damos por concluido este pequeño mensaje. De todos los jueves vamos a estar subiendo un mensaje similar y quiero que lo compartas con tus amigos, que lo compartas en tus redes sociales y pues recibe un fuerte abrazo de la Iglesia Casa de Oración para las Naciones. Que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Bendiciones. You